Hola chicos, buenos días, bienvenidos a clase de Ciencias Naturales. El día de hoy continuaremos hablando de la temática de la función de relación, pero nos enfocaremos en cómo responden ante los estímulos las plantas. Como ya hemos hablado anteriormente, pues todos los organismos vivos deben sufrir o pasar por unos procesos evolutivos que le permitan mejorar sus procesos. En el caso de la función de relación, pues todos los animales o todos los organismos vivos han sufrido diferentes cambios que conllevan a que ellos puedan dar respuestas más adecuadas ante los estímulos. Igual ha pasado entonces en el proceso evolutivo con las plantas. Ellas no poseen un sistema nervioso ni tampoco poseen órganos de los sentidos, pero poseen unas estructuras especializadas que le permiten monitorear y responder ante los estímulos que se le van presentando. Esta respuesta se da gracias a que las plantas poseen unas estructuras que se encargan de generar o segregar unas sustancias llamadas fitohormonas. Entonces estas fitohormonas lo que provocan en la planta es que se genere un crecimiento de ese órgano hacia el estímulo, ¿sí? Entonces estas fitohormonas se encuentran ubicadas principalmente en las raíces de las plantas, en su tallo, en sus hojas y en sus flores, ¿cierto? Además de esas fitohormonas que son las encargadas de producir la respuesta, pues también en esas mismas zonas se encuentran ubicadas las células receptoras, ¿cierto? Las que perciben los cambios. Entonces estas células pueden percibir si el estímulo es positivo y acercarse hacia él, o si el estímulo es negativo y alejarse de él. Bueno, entonces a través de esos receptores sensoriales, pues las plantas pueden percibir los cambios luminosos, los estímulos mecánicos, los estímulos químicos, los estímulos térmicos, hídricos y gravitacionales, ¿cierto? Entonces puede percibir todos estos estímulos y generar una respuesta adecuada ante cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, a través de sus raíces, pues las plantas pueden percibir los estímulos hídricos, ¿cierto? Como el agua, y acercarse hacia ellos, o los estímulos químicos como los nutrientes y acercarse hacia ellos, ¿cierto? O por el contrario, si encuentra algún estímulo químico que le va a afectar, simplemente va a generar un desplazamiento en contra de ese estímulo, ¿cierto? Por ejemplo, en el tallo, la planta puede percibir estímulos como el tacto, ¿cierto? La brisa, una herida, la temperatura, los cambios luminosos, y generar simplemente una respuesta ante ellos. Igual pasa con sus hojas, puede percibir los estímulos térmicos, los estímulos luminosos, y generar algunas respuestas, ¿cierto? Entonces, como sabemos, entonces los principales órganos de la planta se encargan de producir respuestas en ese organismo. Dichas respuestas pues simplemente son movimientos, como ya sabemos, de acercarse o alejarse del estímulo. Bueno, y ahí, de acuerdo al tipo de estímulo que se presente, pues la planta va a responder de dos formas, o va a generar dos tipos de movimientos. Un tipo de movimiento se llama tropismos, ¿cierto? Que son aquellos movimientos que son lentos y permanentes, como vemos en este caso aquí en el tallo de la planta, ¿cierto? Estaba oculto y requería salir a tomar el sol, entonces simplemente lo que hizo fue crecer, ¿cierto? Sus células fueron creciendo y generando ese cambio, esa modificación en su estructura para tratar de buscar el estímulo, que en este caso sería la luz. Esto es lo que se llama un tropismo, que es lento y permanente. Y el siguiente tipo de respuesta que producen las plantas se llaman las nastias. Entonces las nastias simplemente son movimientos rápidos, como vemos acá, y pasajeros, ¿cierto? Entonces la planta simplemente realiza un movimiento rápido para obtener algún nutriente, para obtener algún alimento o algún beneficio del estímulo que se le presenta, y simplemente después de que ya ha obtenido ese recurso, pues va a retomar
su forma. Bueno, entonces vamos a hablar sobre esos dos movimientos que realiza la planta. El primer movimiento se llama tropismo. Como lo dijimos anteriormente, son los desplazamientos que realiza una planta completa o un órgano de ella, ¿cierto? Y se dan como respuesta ante los cambios que presenta su entorno. Como dijimos también, este tipo de movimiento tiene como característica que es un movimiento permanente, es decir, que si una planta realiza un tropismo no va a regresar a la forma original. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, se generó un tropismo, es decir, que la planta generó un movimiento en busca de un estímulo, como vemos acá. Entonces estos movimientos son lentos y permanentes, ¿cierto? Como vemos ahí en la imagen. También podemos clasificar estos movimientos de acuerdo a la utilidad o al perjuicio que le cause a la planta. Entonces tenemos algunos movimientos que son positivos, es decir, que se van a acercar hacia el estímulo, ¿cierto? Que van a buscar el estímulo para poderlo aprovechar. O tenemos otros movimientos que son negativos, es decir, si el estímulo me va a afectar, simplemente va a provocar que el organismo se aleje de ese estímulo. Entonces podemos clasificar los movimientos de acuerdo al tipo de estímulo, ¿cierto? O más bien a la reacción que va a tener la planta ante ese estímulo. Entonces tenemos estímulos positivos cuando se acerca hacia el estímulo o estímulos negativos cuando nos alejamos de ese estímulo. También podemos clasificar los tropismos de acuerdo al tipo de estímulo. Entonces esos estímulos luminosos se llaman fototropismos. Cuando la planta busca la luz se llama fototropismo, ¿cierto? Y esto se da gracias a que las células de la planta reciben una hormona llamada auxina que genera el crecimiento de una parte de ese tallo provocando esa curvatura, como vemos aquí en las imágenes, ¿cierto? Estos fototropismos pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? Cuando la planta le beneficia, entonces tendremos un fototropismo positivo, y cuando le perjudica tendremos un fototropismo negativo. De la misma manera tenemos los hidrotropismos, como su nombre lo indica. Hidro hace referencia a agua, ¿cierto? A recursos hídricos. Entonces cuando la planta ve ese estímulo se llaman hidrotropismos, ¿cierto? Que es la búsqueda de ese estímulo. En este caso, como vemos aquí en la imagen, podemos observar cómo las raíces de la planta crecen hacia donde se encuentra el estímulo. Como vemos acá en esta otra imagen, ¿cierto? La raíz va a crecer hacia donde se encuentra el estímulo. Entonces aquí tendríamos hidrotropismos positivos. Otro tipo de tropismo se llama gravitropismo, que es el que se da gracias a la fuerza de la gravedad. Entonces esto es la respuesta que producen las plantas ante la fuerza que ejerce la gravedad sobre ellas. Entonces en este caso tenemos dos tipos de geotropismos o gravitropismos. Tenemos un gravitropismo negativo en el tallo que crece hacia arriba, ¿cierto? En contra de la fuerza de gravedad. Y tenemos un geotropismo positivo en las raíces que crecen a favor, es decir, hacia abajo. Entonces tenemos un geotropismo positivo y un geotropismo negativo. Otro tipo de tropismo es el tigmotropismo, ¿cierto? Que es la respuesta ante los estímulos del tacto. Entonces observamos que algunas plantas, como las enredaderas, requieren de otra estructura para poder crecer, ¿cierto? Para poder aferrarse a ellos. Entonces estas plantas realizan
ese movimiento que se llama ticmotropismo, y se da igualmente por la generación de una hormona llamada auxina que genera el crecimiento de los arcillos para aferrarse a otras estructuras. Como lo vemos, podríamos decir que tiene como una colita que es muy parecida a la de algunos animales y le permite aferrarse a una estructura más resistente que le permita tener mayor seguridad. Tropismos, entonces podemos decir que los tropismos simplemente son movimientos que realiza la planta hacia un estímulo y que tienen como característica que son permanentes. Ahora hablaremos un poquito sobre qué son las nastias. Entonces podemos decir que las nastias son movimientos rápidos en busca de un estímulo, como vemos aquí en la imagen de Homero, ¿cierto? Se acercó mucho a la planta carnívora, ella vio la ocasión y simplemente realizó una nastia, ¿cierto? Para acercarse hacia ese estímulo, que en este caso sería el alimento, y aprovecharse de ello. Bueno, entonces podemos decir que las nastias simplemente son respuestas rápidas producidas en forma pasajera por las plantas ante determinados estímulos, y que esta respuesta se presenta en algunos de sus órganos, ya sean las hojas, las flores o las ramas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una nastia que sería el girasol, ¿cierto? Que él se va moviendo, se va desplazando hacia donde se encuentra ese estímulo lumínico que es el sol, ¿cierto? Y aquí tendríamos otro ejemplo que sería simplemente una planta carnívora que a través del estímulo del tacto, ¿cierto? Percibir que algo la está tocando, simplemente en respuesta es cerrarse y aprovechar de ese estímulo. Las nastias, igual que los tropismos, se clasifican de acuerdo al tipo de estímulo que la produce. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadrito con los estímulos para nombrar todos los tipos de respuesta en los organismos. Pues debemos primero tener en claro que debemos identificar qué tipo de estímulo lo produce, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un estímulo lumínico y se llama foto, un estímulo del tacto y se llama ticmo, un estímulo de la temperatura y se llama termo, un estímulo hídrico y se llama hidro, y un estímulo químico y se llama quimio, ¿cierto? Entonces ya en esta parte identificamos qué tipo de estímulo es, ¿cierto? Y la segunda parte sería identificar el tipo de respuesta que da el organismo. Si es lenta, se llamará un tropismo, y si es rápida, se llamará una nastia. Bueno, entonces como vemos acá, identificamos qué tipo de movimiento realiza. En este caso es lento, sería un tropismo. Pero si por el contrario es un movimiento rápido, como vemos acá, se va a llamar una nastia. Bueno, eso era como una aclaración. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de nastias. Entonces ya sabemos que las nastias simplemente son respuestas rápidas que se producen por las plantas ante un estímulo. Entonces, como vemos aquí, tenemos las fotonastias, que es la respuesta que ejercen las plantas ante los estímulos lumínicos, como la luz. En este otro tenemos las ticmonastias, que son las respuestas ante el tacto, como vemos aquí en nuestra planta dormilona, o como vemos aquí en esta otra planta carnívora, que al percibir el tacto simplemente responde. Aquí tenemos las termonastias, que es la respuesta que ejercen las plantas ante los estímulos térmicos. Tenemos las quimionastias, que es la respuesta que dan las plantas ante los cambios químicos. En este caso pues podemos hablar de la respiración en la planta, captar el dióxido de carbono y eliminar el oxígeno, ¿cierto? Y por aquí tendríamos las hidronastias, que son las respuestas que producen las plantas ante el recurso hídrico, ante el agua. Entonces aquí hablamos sobre las semillas de los helechos, que al sentir la humedad simplemente se liberan. Ok, y aquí terminaríamos nuestras respuestas en los organismos como las plantas. Entonces responden de dos formas: mediante tropismos cuando son lentos y mediante nastias cuando son rápidos.